Gracias, diputado presidente. A ver, primero hay que poner en perspectiva lo general. Varios diputados hemos hablado hace tiempo, antes de la crisis de la pandemia, sobre el recorte del gasto público, sobre el ordenamiento en los diferentes ministerios y cómo podríamos pensar en una presupuestación moderna, más apegada a las reglas, más o mejores de la administración pública en general. Y hemos insistido en que el gobierno, incluso desde la aprobación en noviembre del año pasado de este presupuesto que hoy nos rige, una norma presupuestaria autorizando a todo el aparato estatal que le atiende este presupuesto una subejecución del 10%. Todos hemos hablado de eso, todos aprobamos esa norma presupuestaria como una autorización al gobierno. Pero cuando entramos en la crisis, nos metemos aún más en el tema de insistir en cómo vamos a financiar la atención de la crisis y cómo podemos hacer para que en el contexto económico que tiene el país podamos sobrevivir. Y entonces, maravillosamente, lo que ha pasado es que con el cuento de la responsabilidad y con el cuento de la atención prioritaria y de proteger y de los nombres lindos que le ponen a las cosas, nos han metido en un embudo de empréstitos sin recorte del gasto. Y lo maravilloso es que eso ha sido muy constante y la primera cosa que hace el gobierno para reducir el gasto es efectivamente, ahí coincido con el diputado Villalta, golpear a los empleados, a los más débiles. Digamos que yo podría estar de acuerdo en un filtro para que de cierto nivel de salario usted pueda quitarle la anualidad, de un cierto salario para arriba. Eso podría ser razonable. Lo que no me parece razonable es que se diga a todos los trabajadores del Ministerio de Salud, a todos los trabajadores de la Caja y a todos los policías, bueno, los cuerpos policiales, porque esa diferenciación no es completa. Hay gente de esos ministerios que está teletrabajando en su casa, igual tendrá la anualidad y no tienen ninguna exposición en el tema de la pandemia. Entonces, si vamos a hacer una diferenciación, hagámosla, pero hagámosla correctamente. Yo no quisiera, sí, yo lo he dicho y lo digo aquí con todas las palabras, esta no es la medicina correcta del recorte del gasto, ni es la forma correcta de abordar esta situación. No es afectando a mi planilla directamente como se atiende una situación de emergencia en la vida, en las empresas, en la empresa privada. No es así. En la empresa privada uno trata a lo más posible de no afectar al trabajador, porque al final es la fuerza con la que usted puede producir, es la fuerza con la que usted puede salir adelante. Y bueno, si bien es cierto, reconozco que los privilegios que se sostienen, o por lo menos el privilegio de mantener la estabilidad laboral en este contexto lo tiene el lado público, lo que no comparto es que el gobierno decida no solo presentar un proyecto malo, porque lo presenta y hace un anuncio que este es el primer compromiso con el recorte del gasto, y hacen una conferencia de prensa y un comunicado de prensa y el presidente sale como si fuera ya a resolver el déficit fiscal y el tema de la reposición de ingresos. Y mandan malo el proyecto y después pone a la prensa a presionarnos a nosotros para que lo aprobemos antes de junio, porque urge y porque somos malos patriotas y no aprobamos eso. Con un proyecto malo. Se señalan las cosas que están malas en el proyecto y pasaron casi 8 días, no me acuerdo exactamente, creo que del 22 de mayo al 4 de junio, si mal no recuerdo, en que se presentaron la moción aquí corrigiendo de parte del gobierno.
¿verdad? Es decir, por un lado en redes sociales hacen una pantomima gigantesca de compromiso con el gasto público, de recorte con el gasto público, y a la hora de aquí de concretar, tienen que venir más bien otros partidos a señalar los problemas que tienen los proyectos y a señalar que no se le da seguimiento porque simplemente ellos no son consecuentes. Y tampoco son consecuentes con el recorte del gasto que no afecta a los trabajadores. Nosotros en el despacho, sin tener información, solo con el acceso al sistema que tiene cualquier costarricense, ahí en la página de la Contraloría, detectamos partidas que sumaban 1.5 billones de colones en los que podían ser recortados, sin tocar remuneraciones. Sin tocar remuneraciones. O me van a decir que el MEP está utilizando todas sus partidas con centros educativos cerrados durante todo este tiempo, y todas las demás instituciones que han tenido teletrabajo y han reducido su digamos, quehacer por razones obvias. Entonces, aquí lo que me parece es que nos enfrentamos a una discusión en la que tenemos que ser consecuentes. A mí no me gusta empezar a recortar el gasto por este lado, pero no me voy a negar a hacerlo. Y si hay un criterio de justicia que se pueda aplicar, que sea realmente legal y que nos permita proteger al más débil, yo estaría de acuerdo. Yo estaría de acuerdo en que pongamos un límite a salarios bajos y que sean los salarios más altos los que tengan esto, no de dónde trabaje, porque, perdón por la imprudencia que voy a decir políticamente, pero también la gente que está hoy al frente de esta emergencia está muy bien remunerada, en su mayoría, o diría que toda. Sí, yo creo que hay que ser muy consecuente en decir, muy bien, tengo responsabilidad en recorte el gasto, pero tengo responsabilidad en cómo se aplica para que no afectemos a los más vulnerables. A mí no me parece esta moción, por esa razón, que hay gente ahí dentro de esas clasificaciones o dentro de esa particularidad que no está en la atención de la emergencia directamente, y que además esa gente también tiene remuneraciones bastante altas, que independientemente de eso, insisto, me vuelvo al puro inicio, esto es solo una careta para no entrarle al recorte verdadero del gasto. El recorte verdadero del gasto es consultorías, el recorte verdadero del gasto es viáticos al exterior, que de por sí ya hay decretos que prohíben los viajes y de por sí no se puede. ¿Por qué no recortan eso? Es decir, no han hecho la tarea verdadera del recorte del gasto y se fueron a atacar a los empleados públicos como, digamos, vendetta, o diría que solo por discurso político para quedar bien con alguna gente, que considera que entonces, como hay unos trabajadores que sí tienen estabilidad, entonces a esos hay que joderlos porque los otros no la tienen. No se vale. Pero otra vez, yo estoy de acuerdo en cualquier recorte al gasto público, obviamente desde el punto de vista de sensatez y desde el punto de vista de justicia. No puedo apoyar esta moción porque evidentemente no cumple esos criterios. Y me parece que en el segundo día, en las mociones 137 que vengan sobre este proyecto, podría construirse un criterio, José María, un criterio justo, un criterio de diferenciación justa para defender a los más vulnerables, en el entendido de que ya el gobierno decidió que va a entrar por los más vulnerables en general a hacer recorte del gasto.